buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Guillermo. tardes, Daniel. Buenas tardes, audiencia. Aquellos que están escuchando, puede ser buenas noches, depende de donde en qué estén mirando el video. lugar del mundo estén viendo esto. Sí, o a qué hora, porque Claro. lo que tiene YouTube que lo puedes mirar cuando quieras. Claro, tenés razón. Es más, puede ser en el mismo lugar, pero más tarde. Bien. Exactamente. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a este programa. Quisimos tirar un poquito el tema de Bolivia. Hicimos nuestro primer programa, un análisis de la situación de Bolivia y las elecciones que ganó Luis Arce, el ex ministro de Economía de Evo Morales. Volvió el MAS al gobierno, asumen el 8 de noviembre. Bien. Pero queríamos seguir en un segundo programa hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con estos 7 meses y un poco más de gobierno de facto en Bolivia, de Áñez. Exacto. Y los desastres que hizo en Bolivia. Claro. Un poquito la idea es extender el programa para comprender también no solamente los motivos, las razones y los intereses que motivaron el golpe de Estado en Bolivia, sino también, y esto es muy importante, la facilidad con la que se puede producir un daño muy profundo en muy poco tiempo. Sí. A una nación y ver cómo estas intervenciones que ocurren terminan justamente convirtiéndose en grandes demoras en el progreso de los pueblos y en grandes daños infligidos a toda la población. Entonces, no se trata solamente de una anécdota política, la interrupción del proceso democrático en Bolivia durante 7 meses, sino que justamente lo que queremos analizar en este programa es los daños que se infligieron. Sí, teniendo en cuenta que la mayoría, podemos estar hablando de cuando le sucede esto a algún país, enseguida pensamos en la situación económica en que influyó este tipo de gobiernos y Claro. los desastres económicos que le produce, pero también hay otras cuestiones que se salen del panorama de todos los medios o de la mayoría de aquellos medios que tienen que ver con otras ramas de lo que influye en la ciudadanía de un país. Y en el caso de Bolivia, que específicamente queríamos entablar en este programa el tema de la salud, los desastres que hizo el gobierno de facto en Bolivia, estos un poco más de 7 meses, 7 meses y medio. en el pueblo boliviano. No nos va a dar el tiempo para hablar de todo el proceso que incluyó el gobierno de Evo Morales, 14 años, desde el 2006 en adelante que él asume, todo lo que él hizo en este periodo, sino que nos vamos a abocar específicamente, y es un poco también un homenaje a las brigadas cubanas que andan hace mucho tiempo, 60 años por lo menos, llevando solidaridad a distintos países que lo necesitan, y por supuesto siempre llegando a los países con el permiso de esos gobiernos, ¿no? Por supuesto. Sí, estamos hablando de las brigadas médicas. De las brigadas médicas cubanas, exactamente. Entonces, eso nos interesaba porque nos va a traer un panorama exacto, creo, desde mi punto de vista, cómo en 7 meses y un poco más este gobierno destruyó lo que se venía haciendo durante por lo menos 13 años entre el gobierno de Evo Morales y las brigadas médicas cubanas que estuvieron ahí. Claro. Si me permitís, voy leyendo. Sí, no. Me puedes interrumpir porque por ahí la gente se va a aburrir Me encanta, de escucharme leer. Me encanta interrumpir. Bien, Así perfecto. que no hace falta que me permitas. La idea es hablar de Bolivia, de la Bolivia sin los médicos cubanos, porque recordemos que a los 60 días de asumir el gobierno de facto en Bolivia, echó a todas las brigadas y a todos los médicos cubanos de Bolivia, a los 60 días. Sí, entonces, a los 60 días ya ahí se empezó a ver un panorama terrible de que sufrió el pueblo boliviano a raíz de eso. Sí, un abandono prácticamente. Sí, una cifra que muchos no conocemos es los 60 casi años que vienen trabajando con las brigadas cubanas en solidaridad internacional en los distintos países. Actuaron 400.000 médicos y profesionales cubanos de la salud en estos casi 60 años. Casi 60. Estamos hablando de una cifra enorme. Sí, casi cercana al medio millón de médicos, ¿no? Y actuaron en 164 países. Claro. Debemos recordar que Naciones Unidas son 224 países. En 164 países actuaron o están actuando actualmente las brigadas cubanas, las brigadas médicas cubanas. 60 días después del golpe, para ir dando cifras exactas y para no extendernos porque es muy, muy largo el tema,
En Santa Cruz, por ejemplo, en el oriente de Bolivia, había un centro oftalmológico muy importante, actualmente está cerrado. En el municipio de Guayamarín, cerca es esto de la frontera con Brasil, donde además se atendían gente de Brasil y gente de Bolivia. Sí, sí. La sala de terapia intensiva está cerrada. Estamos hablando de 60 días de asumido el gobierno de Áñez. El hospital de Montero, ubicado en la mayor capital provincial del país, 12 especialistas menos hay a partir de que no están los especialistas cubanos. En Quillalogo, 12 consultorios permanecen sin atención médica. Esto es en Cochabamba. Sí. En el Alto de La Paz, la segunda ciudad más poblada, 23 especialidades menos al no estar los médicos cubanos. Y acá ya estamos empezando a ver qué significa esto, ¿no? Estamos hablando de especialidades donde lugares donde antes de que estuvieran las brigadas cubanas no existían. Estamos hablando de lugares alejados de la capital. Para aquellos que entiendan, los médicos cubanos no van, las brigadas no van a lugares... No, los centros altamente poblados y donde por cuestiones obviamente económicas es buen negocio para la medicina tradicional estar presente en esos lugares. Justamente, discúlpame, va a ser mi primera interrupción. Bien, dale. Cuando el otro día estaba escuchando hablar a un especialista boliviano en salud, y él decía que, para sintetizar todo esto que estamos hablando, que se había retrotraído todo lo que era servicio médico al servicio médico básico. Exacto. Es decir, prácticamente habían desaparecido las especialidades. ¿Qué pasa? Desaparecieron porque justamente las misiones médicas cubanas iban a los lugares donde no era rentable que estén esos especialistas. En las grandes ciudades los especialistas tienen, ya por sí tienen un buen pasar y un mercado, hablando claramente, exacto, que les permite establecerse y prosperar. Pero en los lugares del interior, en los lugares pequeños, en los lugares pobres, los especialistas no ganarían un centavo. Entonces justamente en estos lugares es donde las misiones cubanas habían establecido ese servicio de medicina especializada en las distintas áreas en cada uno de esos lugares. Al expulsarnos todo ese interior de Bolivia profundo, todo el pueblo boliviano quedó sin asistencia médica en especialidades. O sea, cuentan con médicos clínicos, cuentan con médicos generalistas, pero no cuentan con especialidades, ¿sí? Es decir, no hay más oftalmólogos, no hay más especialistas, ¿no? Lo cual es tremendo en cuanto al impacto que esto tiene en la calidad de la salud pública de la población. Sí, ahí estamos viendo lo poco que le importa al pueblo boliviano este tipo de gobiernos, ¿no? Bueno, desde luego, ningún gobierno con estas tendencias neoliberales, pero encima con este desprecio por la democracia, de alguna manera ejemplificado por la forma de acceder al poder a través del golpe de Estado, le puede importar al pueblo, eso está claro, ¿no? Es decir, bien, no te interrumpo más. ¿Puedo seguir? Por unos minutos. Vamos a seguir hasta que la gente por ahí nos avise que se aburra. Bien. Especialidades que en su mayoría, como decías vos, eran cubanas, por eso desaparecen. Hay una cifra que son realmente también impactantes, que las brigadas cubanas trabajaban en 34 hospitales, 119 centros integrales comunitarios, 5 centros oftalmológicos. Ya. El promedio de la atención de la brigada cubana superaba los 2.4 millones al año en atenciones sensibles como la pediatría, ginecobstetricia, oftalmología, medicina interna, traumatología, entre otras. En Riberalta, un hospital de segundo nivel, atendía a la población de Brasil y de Pando, como te decía hace un rato, ¿no? El servicio en ese lugar estaba el servicio de neurología, por primera vez en la historia de Bolivia, en esa localidad. Luego. Quedó cerrada. En Tarija, y acá viene también lo importante para nosotros los que vivimos en Argentina, ¿no? El departamento más al sur de Bolivia, 6 municipios estaban presentes la brigada cubana, que queda Tarija de frontera con Argentina, en Salta. Había 17 consultorios médicos, un centro oftalmológico, y atendía en ese centro oftalmológico a pacientes de Bolivia, por supuesto, de Paraguay
y de Argentina. Hoy están cerrados. El programa de salud renal y de genética, que también me llamó mucho la atención porque los especialistas cubanos venían trabajando con el Estado boliviano para generar esta salud renal y genética que no existía en Bolivia, y también dejó paralizado estos estudios, estos avances que venían realizando los médicos cubanos especialistas en estos temas. Y en cuanto a la genética, debemos decir que en Bolivia tiene 5 especialistas en genética. Claro. Los 5 están en la salud privada de Bolivia, es decir, no tienen acceso a ninguno. No, o sea, todos los genetistas que no se desempeñaban en el ámbito privado eran de origen cubano. Exactamente. Es decir, la población se queda sin genetistas en el sistema de salud pública, ¿no? Sí, así nomás. Exactamente. Y durante 2 años y 6 meses aproximadamente, por lo que yo estuve leyendo, una entrevista que le hicieron a una de las doctoras que estuvieron en la brigada, ella explicaba que estuvieron haciendo con el gobierno boliviano de Evo, no solamente investigación, sino también docencia, para poder preparar de a poco. Esa es la idea, ¿no es cierto? Ir formando cuadros médicos para seguir asistiendo a la población. Exactamente, y en la medida que ellos pudieran preparar la gente de Bolivia, ellos podían ir ayudando a otros países. Exactamente. 66 cursos impartieron de capacitación en 2 años y un poco más. 1800 profesionales fueron capacitados. Es decir, que estaban haciendo un laburo muy importante con respecto a la salud boliviana, que dejó sin efecto el gobierno de Áñez en la nada, y hoy la mayoría de los lugares están cerrados. La colaboración médica con Bolivia, que esto también es importante saberlo porque muchos pueden estar diciendo, bueno, pero las brigadas médicas cubanas solo van a gobiernos que les son afectos, ¿no? Y no es así, porque Bolivia inició en el año 1985 la colaboración con Bolivia, en ese momento con donación de 3 salas de terapia intensiva en hospitales públicos infantiles, y después saltamos de ahí al 2005. Al 2005, cuando el comandante Fidel Castro inicia la Misión Milagro, que tiene que ver con la oftalmología. Y en ese año, el 7 de noviembre, se inician las cirugías en el Instituto Nacional de Oftalmología de La Paz. Así que ahí arranca también, pero viene desde 1985 este aporte de la Revolución Cubana. Quiero señalar que el hecho de que generalmente las misiones cubanas estén presentes en países que tienen buenas relaciones con Cuba o que simpatizan con el proceso revolucionario cubano, tiene que ver con que, como Cuba sostiene firmemente los principios de no intervención en ningún asunto interno y demás, si el Estado Nacional no lo pide, si los estados no lo solicitan, ellos no median los médicos cubanos no son invasores como pretenden hacer ver estos corpúsculos que después finalmente, con una muestra de desagradecimiento total, los expulsan como si hubieran invadido, como si hubieran ingresado sin permiso, cuando en realidad esto equivale a echar a alguien que vos invitaste. Es decir, vos invitás a alguien a tu casa y después lo terminás echando. Esto es lo que ha ocurrido en Bolivia durante el periodo dictatorial de esta mujer. De Áñez. Sí, lo otro que se suma a esto del aporte de las brigadas cubanas en Bolivia y en otros países, en 164 países en 60 años, lo volvemos a repetir por si a alguno se le pasó. En todos estos años, dice, apunta la jefa de la brigada, una de las jefas que estuvo en esta entrevista, las cirugías oftalmológicas han superado los 727.130 intervenciones quirúrgicas, que no hubieran existido en Bolivia si no hubiera sido por la brigada cubana y la Operación Milagro. Claro, estamos hablando prácticamente de 700.000 personas que dejaron de ser no videntes. Para darnos cuenta de la cantidad de ciudadanos que tiene Mar del Plata. Claro, exactamente, ¿no? Es devolverle la vista a toda la población de Mar del Plata. Sí, para que se entienda, ¿no? Más o menos la relación, el nivel, porque vuelvo a señalar, el nivel de desagradecimiento, que es terrible. Es decir, yo creo que acá esto demuestra además de un desprecio total por tu propio pueblo, porque le estás quitando la posibilidad cierta de curación a montones de personas, de compatriotas. O sea, yo creo que
de todas estas cuestiones, más allá de los bueno, medidas económicas y de gobierno que se han Exacto. tomado, yo creo que estas van a ser una de las cosas por las cuales van a tener que terminar dando cuentas realmente ante la justicia estos usurpadores del poder que hicieron tanto daño al hermano país de Bolivia. Sí, con respecto a eso ya pidió esta semana la justicia boliviana que tiene que dar cuenta a la presidenta Áñez. Llegaron a los oídos del próximo gobierno que bueno estaba preparando su huida de Bolivia, así Sí, que no, le cerraron todas las puertas, claro, aparentemente no va a poder salir de Bolivia, va a tener no, que darle cuentas a la justicia de lo que hizo en estos un poco más de 7 meses, ¿no? exactamente. Con respecto a no solamente la brigada cubana, tenemos que hablar de los 5.200 aproximadamente estudiantes bolivianos que pasaron por la Escuela Internacional de De Medicina medicina Cubana, de Cuba, ¿no? Becados. que son hoy médicos, después de estudiar 6 años de riguroso estudio, según los que han ido, conozco un par de amigos que han ido. Bueno, a esto hay que agregarle que el gobierno de Añez quería reconocer los títulos de esta gente. Sí, fue una A ese nivel llegaba la cosa. fue una de las presiones que hizo el gobierno de Claro. Áñez en estos meses de gobierno No, de perseguir y sí, querer que no reconocer el título de estos médicos. Ya estaban trabajando muchos en claro. los lugares como estaba trabajando la brigada Claro, cubana, y lo ¿no? increíble es que cuando se toman este tipo de medidas, los que las toman suelen decir que vienen a desideologizar, ¿no? Cuando está claro, justamente, que todas estas actitudes están teñidas de una profunda ideologización. Es Exacto. decir, porque no hay ninguna razón pragmática para dejar a tu pueblo sin Sin calidad de atención. servicio médico, para retrotraer todas las cosas que se hicieron bien y para buscar esta venganza manifiesta, ¿no es cierto? Prácticamente, incluso con aquellos estudiantes que tuvieron la suerte de poder ir formarse en Cuba como médicos. O sea, esto es totalmente Sí, y teniendo. teñido de fanatismo, eso es lo que quiero decir, Sí, ¿no? porque teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes que pasan por la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba vuelven a sus países Exactamente. y a lugares donde se los necesita, no van a poner un consultorio privado, No, exactamente. porque O en un lugar, en una ciudad donde sea un negocio, ¿no? Es increíble, ¿no? sí, sí, A mí me llama mucho la atención la cantidad de oftalmólogos de origen cubano, ¿no? Ustedes fíjense que en Argentina no hace falta irse a otro lado. La oftalmología es una justamente de las ramas de la medicina más lucrativas. ¿Eh? Es una de las ramas más lucrativas y justamente es una de las ramas donde cuesta más encontrar especialistas en lugares marginales, pobres o distantes. Vamos a verlo siempre en las grandes ciudades y siempre con una evolución económica muy, muy importante. Entonces, esto nos hace ver cómo realmente la misión Milagros y la intervención de las brigadas médicas cubanas ha llevado equidad a esos lugares donde no la había. ¿Eh? O por lo menos ha intentado llevarla. sí, otro de los temas que estuve escuchando es con respecto a cómo se solventaba estas brigadas cubanas, ¿no? Que Ajá, van a cada uno de los países. En el tema cubano, en el tema boliviano, por ejemplo, hasta el año 2012 lo solventó el gobierno cubano. ya, Y en el 2012 se firma, y lo estoy leyendo aquí, se suscribió en el 2012 entre ambas naciones, Cuba y Bolivia. Se pasó a la compensación de gastos para la estancia de la brigada en Bolivia, ujú, gastos básicos, momentos en el que Cuba donó. ujú, Eso que era como un pago de Bolivia por sus médicos, lo donó sí, de distinta manera en instalaciones claro. o se lo devolvió. Claro, o sea, lo que le pagaron por el alojamiento y demás, la misión cubana se los donó en equipamiento. O sea, en Exactamente. realidad, un ejemplo de solidaridad internacional. De esos ejemplos a los que Cuba no tiene tan acostumbrado, por otra parte, ¿no? Y prácticamente ningún otro país Sí, y ningún otro del país, mundo, muy no, ni pocos. ningún país del Yo mundo. me De esta recuerdo. manera, ninguno. Sí, me recuerdo en este momento, hablando, saliendo un poquito de esto, en cada desastre natural que existe Sí. en el mundo, ahí está primero la brigada Kenny Reeves, Kenny Reeves no, la Mm, brigada Reeves, cubana, siempre, siempre sí, dando el primer paso. Recuerdo el huracán que azotó Estados Unidos, sí. que el primero que le ofreció ayuda fue el Bueno, gobierno fue cubano. Cuba, en Nueva Orleans, decía Nueva vos. Orleans, exactamente. Pero, y lo increíble y lo que marca también una gran diferencia, ¿no? En cómo se comportan algunos países en el mundo. El caso de Haití, cuando fue el terremoto de Haití,
y Cuba mandaba sus brigadas de médicos, y Estados Unidos la primera propuesta es mandar un portaaviones con no sé qué cantidad de marines. O sea, Una diferencia. que nadie entendía muy bien para qué, porque ya el terremoto había ocurrido, o sea, no había que pelearse con nadie, pero ellos querían mandar, en ese momento no me acuerdo si eran 2.500, 3.000 marines armados, a Haití, que es lo único que saben hacer por otro lado, ¿no? Ir a matar gente, evidentemente, porque que yo sepa, misiones médicas norteamericanas no van, salvo alguna ONG, en cuyo caso no tiene nada que ver el gobierno, ¿no? Sí, sí, yo el ejemplo lo daba en realidad para que se vea, ¿no? Que las brigadas cubanas, tanto las médicas como las que van a lugares que hay desastres naturales, los cubanos no miran si hay un problema ideológico. Claro. O sea, un ¿Quién problema gobierna en ese país? El problema lo sufrió el pueblo. lo sufrió el pueblo de ese lugar, y enseguida Exacto. están ellos primero para ir a darle una ayuda, a dar una mano a esa solidaridad internacional que siempre han mostrado durante toda la historia. La humanidad que ellos presentan en cada lugar que van. Sí. Recuerdo el desastre del terremoto en Pakistán, también. Los primeros que llegaron fueron ellos. Es algo natural de este pueblo cubano, esta solidaridad internacional. Otra de las cuestiones para ir leyendo es algunas cifras que tienen que ver con las ramas que vos mencionabas hace un rato, que había en la brigada. El 88,7% de los miembros de la brigada estaba vinculado a la asistencia médica. Después hay otros que son administradores, manejaban equipos. Exactamente, técnicos. Claro, hablamos de 10 neonatólogos, 13 oftalmólogos. No quiero que se tome como cifra, sino para darle la valoración que corresponde a esta brigada, ¿no? Este pueblo solidario. 13 oftalmólogos, 13 anestesiólogos, 15 traumatólogos, 17 cirujanos, 18 ginecólogos, 21 intensivistas, 9 estomatólogos. Todas estas plazas que estoy nombrando se quedaron sin asistencia, quedó sin cubrir el pueblo, en el pueblo de Bolivia, por la presidenta de facto Áñez, y su gobierno, no es ella sola, ¿no? Y el argumento también, que es interesante, y el argumento que utilizan cuando expulsan a las misiones cubanas suele ser siempre el mismo, ¿no? Que se trata de espías. A mí me llama la atención, porque imaginemos, ya de por sí lo que cuesta formar un espía, pero si nosotros tenemos que entrenar un espía, pero antes lo tenemos que hacer médico oftalmólogo, por ejemplo, no te da la vida. Sí, no te alcanza el tiempo, es carísimo. Podrían haber hecho, por ejemplo, decir brigadas de plomero, que era más fácil. Claro. Lo formamos en 2 meses y después nos mandamos de pía. Pero vos no podés tener médicos especialistas, que además esa cantidad de médicos especialistas espías es un verdadero despropósito, una verdadera locura. Pero bueno, es el argumento que dicen, que algunos medios reproducen y que lamentablemente mucha gente considera que tiene algo de realidad. Sí, lo más peligroso que lleva las brigadas cubanas, tanto las médicas como las otras que tienen, es el ejemplo de la solidaridad. Claro, ese es el problema. Ese es el mensaje realmente peligroso, ¿no? Exacto. Y el otro mensaje peligroso es: venimos a dar servicio de salud gratis. Yo creo que ese es el que más molesta todavía, ¿no? Sí. Para aquellos mercenarios que obviamente no tienen ningún problema en vender sus conocimientos a quienes pueden pagárselo y negárselo a aquellos que no lo tienen. Yo no tengo nada en contra de aquel médico que trata de cobrar por sus servicios, pero sí tengo mucho en aquel que no presta sus servicios y no le pagan. Creo que es una diferencia importante. En este caso, la medicina cubana va con un mal ejemplo. Demuestra que se puede ser humanitario, que se puede ser solidario de esta manera, ¿no? Y que no es inviable, que no es un despropósito, que es cuestión de voluntades, de voluntad política muchas veces. Exactamente, voluntad política. Bueno, ¿cuántos médicos pasaron por Bolivia dando asistencia solidaria médica? Me gustaría decirlo así. Sí. Desde el año 2006 hasta el año que el gobierno de Áñez decide expulsarlos de Bolivia. 8.300 profesionales. Claro. Locura. Sí, no los manda de visita. Sí, evidentemente Bolivia los necesitaba y claro. Cuba no tuvo ningún problema en todo ese periodo de años mandar a estos profesionales a Bolivia. 8.000, 8.300. 8.300. Realmente, llamarles brigadas, yo les llamaría divisiones. Porque son realmente, estamos hablando de números muy grandes. Voy a seguir leyendo, porque esto en realidad no me gusta decirlo de memoria, porque hay números específicos que tienen que quedar claros. La doctora Maydelais Bravo Ramírez, una genetista clínico, fue una de las jefas de la Brigada de Rehabilitación Genética Medicina en Bolivia.
ella dice que durante nuestra estancia, ella estuvo 2 años y 6 meses en Bolivia, nos desempeñamos como médicos asesores del Ministerio de Salud en el área de genética y rehabilitación. Viajamos los 9 departamentos de Bolivia y exhibimos excelentes resultados haciendo cursos, lo mencionaba hoy, sí. 66 cursos y 1000, llevamos a que un total de 1806 profesionales fueran capacitados y además de 1711 casos atendidos por nuestro servicio en carácter de referencia nacional. Ellos trabajaban directamente con la parte de salud del gobierno boliviano y estaban constantemente con auditorías. Esto lo digo para que no crean que los bolivianos, la brigada boliviana iba y hacía lo que quería, la brigada cubana, perdón, sino que estaban constantemente siendo auditados por el Ministerio de Salud de Bolivia. Exactamente. Ella sigue diciendo, y para hablar de los cambios que hubo en Bolivia, ella habla que a partir del 2009, a solo 3 años de asumir la presidencia de Evo Morales, recordamos que fue en el 2006, se crea el Bono Juana Zurduy. El programa del Bono Juana Zurduy es un programa de atención materno-infantil con beneficios económicos que se otorga, no sé hasta ahora cómo quedó, se otorga a las madres siempre y cuando hagan controles prenatales y de crecimiento y desarrollo de sus niños menores de 2 años, porque ahí había un tremendo problema en el pueblo de Bolivia. Ese programa se crea en el 2009, pero dice, hay una suma de estrategias y programas que plantean la disminución de la mortalidad infantil. Si miramos el caso, por ejemplo, de las vacunas, que también es importante en la parte infantil, ella habla de que antes de la llegada de Evo al gobierno, el programa de inmunización no tenía financiamiento estable, lo que sí luego sucedió. Sí. Y además habla de que en el sistema de vacunación en Bolivia existían 9 o 10 vacunas solamente para la población, y Evo lo llevó y lo amplió a 19 enfermedades, cubrir 19 enfermedades. Estamos hablando de un paso importantísimo en esos años. Un ejemplo fundamental, dice la doctora, lo coloca en la vacuna contra el virus del papiloma humano, que produce el cáncer. El HPV, que produce el cáncer de útero, de cuello de útero. A partir del 2017 se incorporó de manera gratuita y universal al esquema de inmunización en Bolivia. Después se explica ella qué es el virus del papiloma, no vamos a leer esa porque no es... Estas políticas, justamente, todos estos programas de salud pública, los de genetistas, los de genética y estos de medicina preventiva y vacunatorios y demás, todo esto además son trabajos que llevan décadas. Exacto. Es decir, de muchísimo tiempo. En el caso del genetismo, las bases de datos, los estudios que hay que llevar, las estadísticas que hay que llevar. Todo esto no se puede destruir en un día, porque es volver a cero en un área donde cada año de trabajo representa muchas vidas salvadas. Y los cubanos tuvieron 13 años que estaban haciendo este trabajo. Entonces, una de las cosas que quisiera saber realmente y que me intrigan es qué pasó con todo, porque si además de haber retirado estas brigadas, yo supongo que los hermanos cubanos han resguardado toda esta información. Seguramente. Bien muy resguardada, pero no quisiera imaginar que esta usurpadora además destruyó este tipo de información tan importante, porque entonces habría que además sumarle otro cargo más a los que ya viene coleccionando. Daniel, estamos realmente me veo la obligación de decirte que estamos sobre el tiempo. Estamos más o menos ahí. Estamos sobre el tiempo de ir cerrando el programa. Para que para que no se nos cuelgue de la pantalla en forma tanta intempestiva, pero bueno. Bueno, te quedó mucha información para hablar de esto que es tan importante de la salud de los pueblos. Yo, perdóname, acá al aire lo digo, creo que deberíamos dedicarle un programita más, el que viene, a continuar con esto que tiene que ver con nada más y nada menos que con la misión de los hermanos cubanos en Latinoamérica. Yo creo que estos candidatos al premio Nobel de este año hay que por lo menos agasajarlos de esta manera, ¿no es cierto? Reconocérselos de alguna manera. Mi voto lo tienen. Así que bueno, vamos a extendernos, porque toda esta información queremos compartirla. Son muchos números, muchos datos concretos que realmente no quiero que por cuestión de tiempo nos queden así. No, bueno, vamos a hacer otro programa más, entonces vamos a hacer el programa 13 de Bolivia. Exactamente. Con respecto a esto. Espero esperamos no haberlos aburrido con estos números, pero creemos que era importante entender que no solamente los gobiernos como el de Áñez, que hay en otros países o hubo, quizá los habrá, enseguida
hacen desastres sobre la economía, sino que también hacen desastres sobre algo tan importante como la salud, que es irrecuperable casi. Por suerte en Bolivia el pueblo le dio 7 meses de vida, claro, y hoy de nuevo está el MAS en el gobierno. De alguna manera lo que vamos a decir es que estos movimientos, estos gobiernos, estos golpes de Estado siempre van contra los intereses del pueblo, en todos sus aspectos, y entre los intereses está la salud, la educación. Sabemos que van contra el pueblo y a favor de los privilegios únicamente. Así que bueno, Daniel, tendremos otra mesa de café en tiempos de pandemia. A lo mejor la próxima mesa de café es con café. Guarda, que estamos ahí, estamos a punto de incorporar nueva tecnología que nos hemos tenido una inversión para... Claro, en una cafetera que nos va a permitir incluso que esta mesa de café sea real, deje de ser virtual, para pasar a ser real. Bueno, le mandamos un abrazo, recuerden darle like y suscribirse al canal y darle a la campanita. Gracias, un abrazo.